Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un mega mini video de investigación de esos que son necesarios para poder avanzar en el canal. Y es que obviamente ya tenía un video antiguo explicando cómo cargar baterías, pero es que el canal está a punto de dar el siguiente paso para poder entender todo el concepto de carga de baterías mediante celdas, o lo que sería 1S, 2S, 3S, 4S, donde vamos a entender el concepto de carga de baterías, diferentes tipos de batería, pero que prácticamente obtenemos en todo tipo de artículos, en cualquier tablet, en cualquier dispositivo, e incluso en el teléfono que posiblemente estás usando, tenemos una batería principalmente de litio. El 98% de las baterías que se encuentran directamente en todos nuestros dispositivos son baterías de iones de litio o de polímero de litio. Estas baterías, justamente como lo indica su nombre, indican que están creadas con litio y tienen normalmente una carga nominal general en todos ellos. Pero ¿qué pasa cuando queremos usar más baterías para un proyecto que requiere mucho más voltaje? Pues obviamente hoy vamos a entender todo el concepto de voltaje, amperaje, corriente, carga mediante celdas, carga mediante módulos y todo directamente relacionado a lo que se viene en el canal. Así que por favor, si no tienen idea de cómo funcionan las baterías, espero que este video nos ayude a entender, a mí a explicar y obviamente sea referente para todos los proyectos que se vienen aquí a futuro. No solamente consolas portables, no, prácticamente cuando queramos adaptar cualquier dispositivo de nuestra casa que ya funcione con algún tipo de cargador específico o no sepamos cómo reemplazar una batería o el sistema de carga, el día de hoy entenderemos los principios básicos que se aplicarán para muchos de los videos, y es que si no lo hago no puedo avanzar. Así que comenzamos. Como decía mi abuelita, comencemos por el principio. Casi en todos los artículos que tengan ustedes alrededor de sus hogares, prácticamente volteen a ver y todo lo que funcione con batería, casi siempre dispone de una de estas dos baterías. Las baterías de polímero de litio, que son mucho más flexibles y pueden ser acomodadas a diferentes tamaños, o las de iones de litio, que normalmente entregan una alta densidad de energía. Son mucho más económicas y normalmente se usan en artículos que necesitan de bastante corriente o de entrega rápida de voltaje. Por ejemplo, un rotomartillo, un taladro que requiera obviamente la potencia para poder abrir un hueco en una pared, de pronto no va a alcanzar la misma potencia de entrega de una batería de polímero de litio. Por eso casi siempre los portátiles, los computadores, en su parte trasera tienen bastantes de estas baterías de iones de litio, tanto en serie como en paralelo, para llegar a la carga nominal que requiere nuestro computador. Así que los artículos que requieren una potencia rápida, una entrega eficiente de voltaje, casi siempre están diseñadas con iones de litio. Obviamente esto no es una ley, sino más que todo es por reducción de costos, pero en cambio, los dispositivos que requieren un poco de menor espacio o no disponen de tanto para almacenar una de estas baterías, casi siempre tienen polímeros de litio. Por eso mismo, el teléfono que posiblemente tengas en tu bolsillo o en tu mano en este momento, las tablets o casi todo tipo de artículo de consumo van a tener de estas baterías de polímero de litio. Pero también no es una ley, ya que por ejemplo, computadores de Apple normalmente por el tamaño disponen de estas baterías de polímero de litio, y no únicamente los grandes que disponen más espacio usan las baterías de iones de litio. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto si ya no los habías explicado? Normalmente porque vamos a comprender que muchas de estas baterías pueden llegar a ser reutilizables. Por ejemplo, estas baterías de iones de litio tienen una mayor durabilidad que las baterías de polímero de litio. Todas estas que estamos viendo acá, yo las he sacado de computadores portátiles dañados. ¿Por qué de computadores las baterías siguen sirviendo? Porque normalmente lo que casi siempre se daña en estos cargadores o en estas baterías de computadores puede ser el controlador de carga que dispone cada una de las baterías, o alguna de sus baterías puede llegar a dañarse, haciendo que si tenemos 8 baterías y una muere completamente, las otras 7 sean totalmente funcionales y usadas óptimamente en nuestros proyectos. Pero bueno, ahora vamos con el siguiente paso que tenemos que comprender rápidamente. El 98% de las baterías que disponemos nosotros en todos nuestros artículos, sea tablet, sea teléfonos, sea también los internos que están dentro de nuestros computadores, tienen una carga nominal de 3.7 voltios. Carga nominal se le dice a la carga prácticamente con la que está diseñada la batería. Algunas tienen 3.8,
pero obviamente, como es menos del 1% de cambio, sigue siendo la carga nominal de 3.7 voltios. Y si analizamos algunas de estas baterías, por ejemplo las de los teléfonos, esto es de una batería de una Wii, esto es una batería de un Nintendo 3DS, por acá tengo una batería de una tablet, casi todas estas baterías nos indican la cantidad de amperaje, mi gente, porque vamos a entender que el amperaje es la cantidad de corriente que almacena una de estas baterías. Voltaje es como quien dice el numerito de la cantidad de voltaje, los voltios que va a entregar esta batería, pero el tiempo que la va a entregar, por favor discúlpenme las palabras por si no nos entendemos, viene definido en miliamperios o watts por hora. ¿Qué son miliamperios? Vamos a entender que un amperio es igual a 1000 miliamperios, ¿cierto? Pero volviendo a nuestro primer ejemplo, nos dice por ejemplo que mi batería de Wii U tiene un total de 1500 miliamperios, o sea, podría ser 1.5 amperios, o tal y como lo dice acá también, 1500 miliamperios. ¿Qué significa esto? Que obviamente esta batería, obviamente el número que esté marcado en la batería que estemos probando, si por ejemplo esta me dice que es de 1000 miliamperios o de 1 amperio, vamos a ver acá, 3.7 mil miliamperios, esta batería cada hora va a ser capaz de entregar hasta 1 amperio de consumo. Por ejemplo, yo tengo una tablet y esta tablet me consume 0.5 amperios por hora. Así que con ese cálculo hipotético, ¿cuántas horas podría entregarme una batería que entrega 1.5 amperios por hora en un artículo que consume 0.5 amperios? Mi gente, matemática básica. Siendo con números redondos más fáciles de entender, si esta tablet consumiera únicamente 0.5 amperios, tendríamos 1 hora, 2 horas y 3 horas de autonomía. De ahí es donde se mide justamente la duración de una batería. Pero ¿qué pasa si tenemos un proyecto que obviamente consuma mucho más amperaje? ¿Qué tal que esta tablet consumiera 1 amperio por hora? Significaría que nuestra carga, nuestra única batería, nos entregaría apenas 1 hora y media de corriente. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Colocar otra batería, ¿cierto? Pero acá es donde entramos con la segunda parte importante a entender en este pequeño tutorial. Y es justamente que las baterías se pueden sumar de dos maneras. Ya entendimos que las baterías tienen una carga nominal de 3.7 voltios. Pero nosotros podemos sumar el voltaje o podremos sumar el amperaje. ¿Cómo así? En este momento voy a colocar los dos ejemplos para que nos entendamos. Estas dos baterías, en su parte de acá arriba tiene positivo y en su parte de abajo tiene negativo. Cada una de estas baterías tiene 3.7 voltios, nominal. Ya en un momento hablamos de la carga máxima y la carga mínima. Cuando estas baterías se suman de esta manera, me refiero, acá las unimos, acá va la terminal negativa, acá las unimos y acá va a la terminal positiva. En este momento el voltaje viene siendo el mismo, 3.7 voltios, porque estamos colocándola en algo llamado como paralelo. ¿Sí? Porque colocamos dos baterías o más. ¿Cuál sería entonces, siguiendo este mismo cálculo? Vamos a imaginarnos que todas nuestras baterías son de 1.5 amperios o 1500 amperios. En esta ocasión, estas dos baterías sumadas seguirían teniendo 3.7 voltios nominal, pero en este caso estaríamos sumando nuestro amperaje, porque el voltaje no está cambiando. Así que con este cálculo hipotético, ahora podríamos trabajar con 3 amperios, o lo mismo que sería 3000 miliamperios. Ahí no me quedó espacio. Entonces, con estas dos baterías ya sumadas en paralelo, continuamos con los mismos 3.7 voltios. Pero si tenemos un proyecto que consume 0.5 amperios, ya nos funcionaría para 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pero si lo colocáramos en un proyecto que nos consume 1 amperio, ya nos daría 3 horas. Y así sucesivamente podríamos sumar una tercera batería.
Al sumar una tercera batería de 1500 miliamperios vamos a seguir teniendo 3.7 voltios, pero esta vez tendríamos 4500 miliamperios. De esta manera podríamos aumentar el tiempo que va a ser capaz de entregar nuestros hipotéticos 3.7 voltios. Pero ¿qué pasa cuando nuestro proyecto no funciona con 3.7 voltios, sino que funciona con mayor voltaje? En este punto es donde entra el otro concepto de batería, de la otra forma en que se suma. Y en este caso, si colocamos nuestras dos baterías de esta manera, se suma el amperaje, pero el voltaje sigue siendo el mismo. Pero cuando nosotros agarramos las baterías y las colocamos de esta manera, donde la terminal negativa está acá, ¿sí? Acá hay una unión. Voy a colocar otra tercera batería únicamente para que nos entendamos. Y acá está positivo. En estas uniones se une el positivo de acá con el negativo de acá, el positivo de acá con el negativo de acá. Seguimos con el mismo cálculo. Cada batería tiene 3.7 voltios. ¿Qué significa este tipo de suma? Este tipo de suma se llama suma en serie. Y en esta suma no se va a sumar el amperaje, se va a sumar el voltaje. Y acá es donde entramos el concepto de 1S, 2S, 3S y hasta 4S. Voy a colocar otra, voy a empezar a colocar acá de 2 en 2 para que nos entendamos. Vamos a ver acá. Si tenemos dos baterías, ¿cuántos sería la suma de estas dos baterías? Sería 7.4 voltios nominales. Así que estas dos baterías funcionarían a 7.4 voltios, pero el amperaje sería el mismo. Sería el marcado por ellas, en esta ocasión hipotética, 1.5 amperios. Pero si yo agrego otra batería, mi gente, ¿cuánto sería la siguiente batería? La siguiente batería ya me sumaría otros 3.7 voltios, o sea que tendríamos un total de 11.1 voltios. Pero si yo agrego otra batería, tendríamos un total de 14.8 voltios. Todo esto son nominales. De esta manera, tenemos 14 voltios, pero seguimos con la misma entrega de amperaje. ¿Qué queremos hacer? Si queremos duplicar ese amperaje, nos tocaría agregar pares. Y en esta ocasión, si agregáramos otros dos, o sea, otra hilera completa, tendríamos los mismos 14.8 voltios, pero ya tendríamos 3000 miliamperios. Suena complicado, pero mi gente, créanme que más adelante se va a simplificar mucho más. Tenemos que haber comprendido principalmente la suma de las baterías en serie, que son cuando están así, y paralelo, que es cuando están así. Serie, ¿qué se suma? Mi gente, en serie se suma el voltaje, y en paralelo, ¿qué se suma? Se suma el amperaje. Tengamos esto muy claro para todos los proyectos y todas las demás cosas que vamos a empezar a trabajar en el canal. Ahora, ya les he explicado que la forma de cargar cada una de estas baterías es demasiado simple. Existen estos módulos que son los TP4056. Uno de estos módulos que en esta ocasión ya vienen totalmente simplificados. La tecnología obviamente sigue avanzando y lo podemos cargar únicamente con un cablecito USB. Y cada uno de estos cargadores podríamos colocarlo a una batería. Así que podríamos nosotros reutilizar una batería de una tablet, de un teléfono, de un dispositivo, cualquier batería que tenga 3.7 voltios nominal. Ya vuelvo, les explico qué es lo tanto digo que nominal. Cada uno de estos cargadores TP4056 nos va a permitir cargar una batería. E incluso si colocamos dos en paralelo, podríamos cargarlas porque esos cargadores van a cargar únicamente 3.7 voltios. Así que podríamos cargar pilas en paralelo, pero jamás podríamos cargar baterías en serie. Entonces mucha gente dirá, oh, fácil, vamos a colocar un cargador independiente para cada una de ellas. Mi gente, de esta manera no se podría. Cuando yo comencé haciendo proyectos también lo hice de esa manera, coloqué unos diodos en la mitad, pero así no funciona cuando queremos cargar nuestras baterías en serie. Justamente acá es donde entra todo el principio y la definición de lo que vamos a ver en este canal, y es la ayuda de herramientas que van saliendo con el tiempo, y son estos cargadores de baterías que cargan según la cantidad de celdas.
Estos cargadores que estamos viendo acá, aunque por fuera se vean exactamente el mismo, son lo que van a ayudar a todos los proyectos que voy a hacer aquí en adelante en el canal, donde vamos a requerir mayor voltaje. Estos cargadores se ven igualitos, ¿cierto? Pero lo que estamos viendo acá es una evolución intrínseca de lo que sería el cargador TP4056. Estos cargadores en su parte de atrás me dice cuántas celdas son capaces de cargar. Vamos a comprender celda como lo siguiente. Cada batería que se coloque en serie va a ser una celda. Entendiendo, una batería sola va a ser una S, dos baterías va a ser 2S, tres baterías va a ser 3S, cuatro baterías va a ser 4S. Así tengamos dos o tres en paralelo, va a seguir siendo una celda, 1S. Acá es donde entran estos cargadores que estamos viendo acá. Por ejemplo, este cargador me va a permitir cargar hasta 2 celdas. Así que este cargador está definido para poder cargar 7.4 voltios nominales, y lo mejor de todo es que los va a cargar directamente desde un cablecito USB, haciendo que ya no tengamos que pasar por tantos reguladores. Y si nuestro proyecto consume 7.4 voltios o requerimos un voltaje arriba de 5 o arriba de 6, ya este cargador se va a encargar de cargar las celdas de manera independiente y de entregarnos un voltaje nominal de 7.4 voltios. Pero ¿qué pasa si nuestro proyecto requiere mucho más? Requiere 3 celdas. Pues acá tenemos otro que hace exactamente lo mismo. Vamos a poder cargar 3 celdas, o sea, un total de 11.1 nominales. De esta manera lo cargamos mediante USB. Pero ¿qué pasa si tenemos un proyecto que va a consumir 14, 15 voltios nominales? Pues vamos a comprar este que nos permite cargar hasta 4S. Y acá, IN A es la cantidad de amperios a lo que va a cargar. Tal y como les dije hace un momento, ¿cuánto tiempo dura descargándose la batería según el proyecto y el consumo? Si yo tengo, volvemos al mismo concepto, si yo tengo un consumo de 0.5 amperios, con este en paralelo ya vimos que son 6 horas. Pero ¿cuánto me tardaría a mí a cargar ese módulo directamente o esas dos baterías? Es muy diferente la carga de consumo a la carga de las baterías. Y estos módulos van a poder cargar si yo quiero a 2 amperios o si quiero a 4 amperios. Recomiendo un valor medio para poder usar cualquier tipo de cargador de celular. En este caso, 2 amperios. Así que voy a poder cargar estas baterías en 1 hora y media aproximadamente. Pero si yo coloco más, cada vez vamos a entender que tenemos que jugar justamente con las matemáticas. Bueno, antes de que nos enredemos, vamos a ver algo también totalmente importante. Las baterías, más que todo cuando son reutilizables, cuando son baterías que hemos conseguido en el junk, que cuando hemos conseguido por ahí de artículos dañados, estas baterías ya tienen algún tiempo de vida útil y estas baterías no suelen ni cargarse ni descargarse de la misma manera. Y además hay algo muy peligroso con las baterías, principalmente de polímero de litio. Cuando una batería se carga de más, puede llegar a inflarse. Pero no solamente cuando se carga de más, cuando una batería se sobredescarga, también puede llegar a inflarse y verse como la imagen que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque las baterías tienen una carga mínima y una carga máxima. Ya hablamos de la carga nominal, que es lo que trae de fábrica, ¿cierto? 3.7 voltios. 3.7 voltios, que es a lo que está vibrando el litio. La carga máxima, voy a colocar acá una flechita hacia arriba, de estas baterías es de 4.2 voltios. En teoría, cuando una batería de estas ya recibe 4.2 voltios, ya no debe recibir más corriente, o si no puede llegar a dañarse o en algunos casos hasta explotar. Así que casi todos estos cargadores incluyen un módulo independiente que deshabilita la carga de la batería cuando llega a una carga máxima. Por eso, estos TP4056 tienen la salida hacia nuestro artículo electrónico y una salida independiente a nuestras baterías, ¿sí se dan cuenta? De tal manera que cuando él detecta que la batería ya se encuentra con una carga excesiva, frena el paso de corriente hacia la carga. Y ahora la carga mínima de una de estas baterías normalmente está entre los 3.4 y 3.3 voltios. Así que cuando esta batería llegue a 3.3 voltios, el módulo también se va a desconectar, protegiendo nuestro circuito y protegiendo directamente nuestro proyecto. Pero
Casi todas estas baterías de iones de litio van a requerir un módulo independiente de balanceo de carga. Para ello, mi gente, entramos en otro dato, lo que sería el balanceo de carga. Estas cositas son exageradamente económicas y muchas de las baterías, muchos de los artículos electrónicos, voy a ver si tengo por acá una batería, tienen estas tarjetitas pequeñitas. Si ustedes destapan alguna batería de un celular, de un dispositivo, algunas de ellas tienen esos controladores de carga que son justamente un balanceo de 1S. ¿Recuerdan que cuando es una sola batería es 1S? Así que yo, si colocar acá, este balanceo de 1S me va, independientemente a si se encuentra en paralelo o si se encuentra en carga, estas patitas grandes se van a colocar a la batería y las patitas centrales van a entregar el voltaje. Pero si estos pequeños integraditos detectan que la batería ya se encuentra en 4.2, cierran el paso y no permiten más la carga. Y también si detecta que está en 3.3 voltios, ¡pum!, frenan el paso de corriente y hacen que ya no vaya a descargarse completamente la carga. Por eso es que muchos artículos dejan de funcionar con el tiempo, porque principalmente no disponen de estos balanceos independientes de carga. Si yo en mi proyecto y aquí a futuro en todos los que vaya a tener hago un proyecto de 2S, o sea, de 2 celdas, voy a tener que colocar de manera independiente estos módulos. Dirán ustedes, ¿se está agregando mucho dinero? No, mi gente, yo compré un paquete de 100 de estos balanceadores por menos de $5. Todos los enlaces de lo que estamos viendo hoy lo van a ver en la descripción. Vamos a continuar con nuestra carga nominal. Si nuestra carga nominal de 2 baterías es de 7.4 voltios, ¿cuál sería la carga máxima? Mi gente, 8.4 voltios. ¿Cuál sería la carga mínima? Aproximadamente 6.6 voltios. Así continuamos, mi gente. Si fueran 3S, sería una carga nominal de 11.1 voltios, una carga máxima de 12.6 voltios. Si tuviéramos los 4S, tendríamos una carga nominal de 14.8 voltios y una carga máxima de justamente 16.8 voltios. Este es el voltaje que va a entregar cuando todas nuestras baterías estén cargadas a tope. Eso sería en un mundo ideal, mi gente. En un mundo ideal sería genial que todas las baterías se descargaran y se cargaran al mismo tiempo, a la misma velocidad. Pero ocurre con esos proyectos, principalmente cuando usamos esas baterías reutilizadas, que esta batería puede tener 3 años, esta batería puede tener 1 año y esta batería puede tener 5 años, haciendo que las que sean más antiguas tiendan a almacenar menos voltaje o menos amperaje. De esta manera, estos balanceadores, cuando nosotros colocamos un proyecto acá, por ejemplo este de 4S, este de 4S va a mandar la carga a las baterías. Y cuando detecte que esta batería ya está completamente cargada, continúa con la siguiente. Continúa con la siguiente y continúa con la siguiente. De esa misma manera funciona cuando queremos entregar el voltaje para nuestro proyecto. Si este se le está acabando la batería, frena completamente ya el paso, haciendo que la carga o la sobrecarga se vaya hacia las otras baterías, haciendo que nuestra vida de cada batería llegue a durar un poquitico más. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos estos balanceadores independientes en nuestro proyecto? Digamos que esta batería de acá es la más nueva y se va a cargar muy rápido. Entonces, este módulo empieza a cargar. Esta batería ya va a terminar de cargar, pero las demás van a seguir pidiendo carga, haciendo que esta siga recibiendo carga innecesaria. Y eso es lo que hace que nuestras baterías también puedan llegar a inflarse. ¿Me entendieron, mi gente? Con ese pequeño concepto viene la evaluación, la prueba del día. Esto es una batería que hice justamente para una Wii portable. Voy a entregarles 30 segundos para que ustedes definan cuántas celdas existen en este proyecto. ¿Cuántos voltios estoy manejando en este proyecto? Y justamente cuánto sería el amperaje de este proyecto. Teniendo como principio lo mismo que tenemos acá. Un equivalente de 3.7 voltios nominales por cada batería y 1500 miliamperios de batería. ¿Ya? ¿Lo pausaron? ¿Terminaron el video? Justamente en este proyecto hipotético vamos a ver que estas 3 las tengo puestas en paralelo.
O sea que esto únicamente viene siendo 1S. Y estas tres están en paralelo. O sea, viene siendo 1S, 2S. Y acá, el negativo de acá se suma con el positivo de acá. O sea, que además de estar en paralelo, también están en serie. En este caso hipotético, o hipotético no, en este ejemplo que les estoy mostrando, tenemos 7.4 voltios nominales. Y si estamos acá sumando, los amperajes sería 4.5 amperios, o también lo que sería 4500 miliamperios. Haciendo que este proyecto en un dispositivo que digamos me llegue a consumir 0.5 amperios, me entregue hasta 9 horas. Y en uno que me consuma 1 amperio, podría entregarme hasta 4 horas y media. Eso nos sirve más o menos para saber cuánto tiempo nos va a durar, cuál es el voltaje que necesitamos, qué es lo que realmente vamos a ocupar directamente. Y ahora, ya después de esa explicación lógica, que mi gente va a ser un video largo porque lo único largo que tengo yo los videos, vamos a ir con una prueba rápida de carga con estos pequeños módulos que tengo yo acá. Limpio mi mesa y continuamos. Eso fue la teoría, ahora nos vamos con la práctica. Lo primero que vamos a hacer es aprender a identificar cuáles baterías podemos usar de nuestros proyectos o de nuestro reciclaje. Como les he comentado, estas baterías todas las he sacado de computadores portátiles dañados. Destapo la batería y casi siempre encontramos muchas de estas. Algunas de ellas se dañan y hacen que la batería en general no funcione, pero muchas veces solamente una se daña y las demás funcionan. Lo primero que tenemos que hacer antes de reciclar una batería o de colocarle un balanceo o de colocarle un cargador es verificar que la batería sea usable. ¿Cómo hacemos eso? Agarramos cualquier tipo de multímetro. En este caso, si tenemos de estos multímetros que algún día voy a comprar la batería, lo colocamos acá en escala de 20 de corriente directa y vamos a colocar justamente entre positivo y negativo de nuestras patitas. Positivo siempre va a tener esta curvita acá. Vamos a colocar positivo y negativo. Y si tenemos cualquier tipo de voltaje, así sea muy bajo, vamos a ver acá, 0.5, me funciona, me sirve. Voy a mirar este otro. Oh, 0.7, perfecto, me funciona. Voy a mirar este otro. Perfecto, 2 voltios. Pero ¿qué pasa donde encontramos una como esta que justamente he guardado para el ejemplo? Si una de estas baterías nos genera continuidad entre positivo y negativo, esta batería no debemos usarla. Si cualquier tipo de batería genera algún tipo de resistencia entre positivo y negativo, va a colocar en corto nuestro balanceo, va a colocar en corto nuestro módulo de carga y va a hacer que nuestro proyecto funcione. Pero no solamente con las baterías de estas de iones de litro cilíndricas. Estas baterías también normalitas que estamos viendo, si yo coloco entre positivo y negativo y no encuentro ningún valor, sino que me genera una resistencia, vamos a ver, me genera en este caso casi 300 kiloohmios de resistencia, esta batería tampoco debe ser usada. Repito, si genera algún tipo de continuidad o resistencia entre polaridad positiva y negativa, las baterías no pueden ser usadas, no pueden ser reparadas y debemos descartarlos con responsabilidad. Ahora sí, en este proyecto, cada vez que yo use estas baterías cilíndricas de iones de litio, voy a usar de estos balanceos de carga independiente o balanceo de carga 1S. Esto justamente pensando en la sobrecarga y la sobredescarga. Vale la pena indicarles que muchas de estas baterías de polímero de litio o incluso esta que es plana y es de iones de litio, tiene por acá un pequeño balanceo de carga o unos componentes así como esto. Si la batería que ustedes vayan a usar el día de hoy justamente ya dispone de un balanceo, no es necesario que le agreguen otro. Pero obviamente todas estas cilíndricas van a requerir un balanceo independiente. Así que rápido, comenzamos por el comienzo. Pero ya estará pasando por su cabeza, mi gente, ¿cómo vamos a colocar estos balanceadores 1S en nuestras baterías cilíndricas? Mi gente, acá ya dependen de qué tan estrictos sean ustedes. Normalmente no sería bueno soldar estos balanceos de carga sobre las baterías, porque obviamente a las baterías nunca debemos aplicarle calor excesivo. Pero yo voy a mostrarles las dos posibilidades para soldar. Estos balanceadores de carga tienen una pequeña lámina de níquel. Más adelante van a entender por qué. Voy a emparejar positivo con negativo. Vamos a ver acá, tenemos acá B+, que va a la parte curviadita de nuestra batería, que sería B+, y B-, que obviamente va a la parte plana de nuestra batería, pero no la voy a colocar así, le voy a dar la vuelta
porque el voltaje después de los sensores de carga máxima y carga mínima los voy a acceder desde la parte de atrás. Así que emparejo B+ y lo voy a colocar en la parte curviadita. Acá podría yo ser ordinario, tal y como soy yo, colocar un poquito de flux, acá hacer una cantidad inimaginable de maromas para poder tratar de colocar nuestro estaño. Y quemándome, porque es lo más importante en este momento cuando estoy grabando en vivo, puedo llegar a soldar el níquel con un poquitico de paciencia y también de, no sé cómo se llamaría esto, como de movimiento extraño acá. Puedo llegar a soldar justamente esta lámina de níquel sobre mi batería. Si se dan cuenta, B+ quedó sobre la parte positiva y negativo haríamos lo mismo, un poquitico de flux que me queda acá de residuo en los dedos y podría llegar a colocar estaño para unir nuestras puntas. Mi gente, esta es la forma que no debería ser usada, pero obviamente mi labor es documentar todas las posibilidades. Por acá esperé cómo hacemos para no quemarme, porque realmente es difícil grabar y hacer esto al mismo tiempo, pero de esta manera he logrado colocar mi módulo balanceador 1S en mi batería. Ahora, ¿cómo funciona el balanceo de carga? Rápidamente lo quiero mostrar acá. Si yo coloco acá, esta batería, ¿cuánto me midió hace un momento? Voy a girarla, positivo por acá tengo acá. Esta batería me marcó 0.5 voltios. Recuerdan que esto es un controlador que no me permite la sobredescarga, así que si yo conectara directamente un LED entre positivo y negativo, el LED o el motor o el proyecto completo se va a chupar la batería hasta que no le quede absolutamente nada. Pero cuando está nuestro balanceo, miren acá, la carga directamente a la batería 0.5, pero al ser inferior a la carga mínima, mi balanceador no me entrega ningún tipo de carga. Esto es genial porque la va a proteger de esta manera. Pero ahora dirán ustedes, ¿cuál es la forma profesional de colocar estos balanceos de carga en nuestras baterías? Mi gente, ya tengo un video acá en la parte superior derecha de la pantalla que estoy mostrando y es donde enseñamos a usar nuestro querido soldador de puntos. Este soldador de puntos funciona con alto voltaje, haciendo que se funda la lámina de níquel que les mostré hace un momento directamente con el metal de la batería. Les voy a mostrar cómo se coloca. Lo mismo, coloco por acá B+ en la terminal positiva de mi batería, coloco por acá uno de mis dos puntos del soldador de puntos, lo voy a colocar por acá y él lo que hace justamente es fundir mediante un paso de voltaje alto nuestra lámina de níquel con el metal de mi batería. ¿Esta herramienta es obligatoria? No, mi gente, yo realmente no la uso tanto como debería, pero les he mostrado las dos posibilidades de poder colocar nuestras baterías. Tanto la forma profesional, que vendría siendo esta con el soldador de puntos, como la forma con soldadura normal. Listo, tenemos nuestros dos módulos. Ahora, lo que voy a hacer yo es crear mi primera batería. Mi primera batería de prueba, ¿cuál sería? Voy a crear una batería 1S. 1S sería una batería de 3.7 voltios. Para ello usaremos un módulo normalito, un módulo TP4056. Justamente tal y como estamos viendo acá, voy a acercar la cámara y solamente voy a usar dos cablecitos. Aplico un poquitico de flux en las terminales de nuestro módulo TP4056 y vamos a enfocarnos en las terminales B- y B+. B- y B+. Ahí voy a colocar mis cablecitos. Para B-, para conveniencia del tutorial, colocaré un cablecito negro. Y para terminal positiva B+, usaré un cablecito rojo. En el caso del módulo TP4056, la batería va directa a lo que va a nuestro proyecto. Ya les explico. Terminal negra, B-, va justamente a V- de mi módulo 1S. Voy a colocar acá. Terminal negra va a V-. ¿Sí ven acá? Terminal roja va a V+. Y listo, mi gente. En este momento ya tenemos un cargador básico de batería
de 1S. En este caso, si yo coloco mi cargador de USB-C, miren acá, me indica el LED rojo que ya está cargando. Si yo coloco por acá mi multímetro, vamos a ver acá, y coloco directamente mi batería, vamos a ver, miren, 1.12, 1.15, 16, 1.17, 1.18, porque estaba completamente muerta esta batería. Y obviamente ya está cargando toda mi batería. Esto, mi gente, es el principio básico de una celda. Pero si queremos multiplicar nuestro amperaje, tal y como expliqué hace un instante, haciendo lo conocido como baterías en paralelo, podríamos, en vez de una batería, podríamos colocar 3. Mirando justamente cómo está el diagrama, uniendo las terminales positivas de cada batería y uniendo las terminales negativas de cada batería, haciendo que estas 3 en paralelo aún sigan siendo 1S. Y yo podría volver a usar este mismo módulo TP4056 si yo quiero. Y este, como ya tenemos balanceo independiente, miren acá, B+, y vamos a colocar por acá B-, vamos a darnos cuenta que esto sigue siendo una batería de 1S, pero justamente con 3 baterías, cada una con su módulo 1S independiente. Y si yo coloco por acá mi cargador, está cargando nuestras baterías. Rápido, para que este video no dure 3 horas, vamos con nuestro módulo de 2S. Ahora, vamos a hacer un módulo de carga de 2S. 7.4 voltios. Para ello usaremos 2 baterías de estas que ya les he colocado su módulo independiente. Y tal y como les comenté, vamos a colocar positivo y negativo de nuestra batería unida. Pero no uniré físicamente las baterías, no. Todo nuestro proyecto, en lo que hagamos, van a pasar a través de nuestros balanceos de carga. Así que de la terminal positiva de la batería número 1, voy a mandar un cable hasta la terminal negativa de mi balanceo de mi segunda batería. Si veo que está muy débil por acá mi puntito de soldadura, le voy a agregar un poquitico más de estaño. Pero miren, verifico, se me soltó, muy bien. Pero miren, de B+ de la primera a B- de la segunda. Y ahora, de B+ de la segunda va la terminal positiva, que es el final de nuestro circuito, y de B- de la primera va nuestra terminal negativa. Miren, es imposible que se pierdan. Positivo de la primera unido con negativo de la segunda, y las finalidades van a ser nuestros extremos de voltaje. Y en estas puntas es donde vamos a colocar nuestro módulo, en este caso un módulo 2S, en los puntos ground y batería. Vemos que tenemos acá ground, miren acá, coloco ground y coloco batería. Si se dan cuenta que acabamos de crear una batería de 7.4 voltios supremamente fácil, y si yo le coloco por acá mi cargador USB, tenemos LED rojo indicando que ya está cargando. Y si yo voy a cada una de mis baterías, vamos a ver acá, miren, está cargando la primera batería, por acá se me movió, está cargando nuestra batería, miren, ahí subió de poquiticos. Por acá nuestra segunda batería también está cargando, y nuestros 2 voltajes sumados, obviamente tenemos 7.4 nominal, como está en proceso de carga, vemos acá 7.7. Mi gente, y aparte de que estamos agregándolas en serie, también podemos agregarlas en paralelo, con el mismo principio que les expliqué al comienzo. Miren este ejemplo. 2 baterías a mi izquierda, unidos negativos, unidos positivos. A la derecha, unidos negativos, unidos positivos. Y del módulo 1, sea 1S, la terminal positiva, a terminal negativa del 2S. Y podríamos soldar eso justamente a nuestro cargador de 2S y ya estaríamos creando un módulo totalmente funcional, donde podríamos estar duplicando el amperaje de nuestro proyecto
con el principio que les acabo de mostrar. ¿Se dan cuenta, mi gente, que es tan bonito cuando la teoría se junta con la práctica y todo empieza a tener mucho más sentido? Si colocamos nuestro cargador, tenemos acá, ya está cargando la batería, 1S y 2S. No importa la cantidad de baterías que coloquemos en paralelo, vamos a entender la diferencia entre serie y paralelo y podremos jugar con los voltajes. ¡Listo! Ya terminamos nuestro querido módulo. Creo que podemos seguir con el siguiente rápido de ejemplo, que vendría siendo nuestro módulo de 3S. 11.1 voltios nominales. Para ello, mi gente, no hay nada nuevo. Voy a colocar 3 baterías, cada uno con su módulo independiente. Y en este aplicaríamos lo mismo. Es que ya es solamente colocar en práctica lo que dijimos. De la terminal positiva de nuestra primera S, nuestra primera celda, de la terminal positiva, un cablecito a la terminal negativa de nuestra segunda S, nuestra segunda celda. Y de la terminal positiva de nuestra segunda S hasta la terminal negativa de nuestra tercera S. Aquí ya hemos unido primera S, segunda S, tercera S. Y en los finales, en los extremos, es decir, la terminal negativa de mi primer módulo, mi primera S, mi primera celda, claramente, va a terminal negativa. Y de mi extremo, de mi 3S, de mi tercera celda, vamos a ver B+, mi terminal positiva, mi gente. En este momento hemos creado una batería 3S. Agarramos nuestro módulo 3S, vengo acá, terminal positivo, se solda o se suelda, como le digan en su país, a batería. Terminal negativa se coloca justamente en ground. Y ahora solamente con colocar un cablecito USB vemos que tenemos batería. Volvemos solamente para demostrar todo este principio a colocar nuestro multímetro. Voy a mi primera celda, mi primera S. Miren, esta ya está cargada. Vamos a nuestra segunda S. Miren, esta está en proceso de carga. ¿Se dan cuenta? Voy a mi tercera S. También está en proceso de carga. Miren cómo empieza a subir. Y si miramos todo el voltaje sumado al final de nuestro módulo, mi gente, tenemos 10.95. ¿Cuál era el voltaje nominal de 3S? 11.1. Mi gente, y así sucesivamente para 4S, 5S y todo lo que tengamos pensado, no solamente con las baterías cilíndricas, también con las baterías que tenemos de estas terminales. Podemos llegar a unir la positiva de la primera con la negativa de la segunda y así sucesivamente crear todo tipo de baterías. Y en este momento, mi gente, quiero que usen su imaginación para pensar en todos los proyectos que podemos implementar con batería recargable y ya van a cargar mediante un único cable USB que se encargará de convertir el voltaje de entrada de 5 voltios al voltaje general que va a cargar nuestras baterías. Un solo cable para dominarlos a todos. Un solo cable nos carga 2S, un solo cable nos carga 1S, un solo cable nos carga 4S, pero que me quede sin espacio, y donde, por ejemplo, la PlayStation 2 va a ocupar 7.4 voltios. Vamos a poder hacer una consola portable perfectamente en el voltaje deseado. Si tenemos un proyecto que consume únicamente 5 voltios, pues usamos el módulo de 7.4 y un regulador de 5 voltios. Pero si nuestro proyecto consume 9 voltios, pues usaremos el de 3S y así sucesivamente. Así que, mi gente, este video ha sido un poco largo, pero obviamente tenía que sintetizar toda la información que va a ser usada en todos los proyectos que se vienen aquí en adelante. Tengo literalmente en mi cabeza un cuello de botella donde no puedo avanzar porque no puedo a ustedes meterles en cada video todo este concepto de todo lo que hice y que lo pudieran entender. Ahora simplemente en un video les diré: vamos a crear un módulo de 1S.
vamos a crear un módulo de 2S, vamos a crear un módulo de 3S y los enviaré a este video para que comprendan cómo hacerlo e implementarlo a todo tipo de proyectos de lo que se vienen a futuro. Eso sí, mi gente, recordemos siempre usar estos balanceos de carga para que una de estas baterías, si se descarga más rápido, no nos vaya a hacer que nuestro proyecto tenga un bajonazo de energía. Entonces, ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Ya saben, si les gustó este video, dense una vuelta por el canal donde encontrarán todo tipo de información referente a las dos cosas que más me gustan en el mundo: los videojuegos y la electrónica, explicadas de una manera que más o menos no es la más profesional, pero que yo puedo entender. Y si yo lo entiendo, que soy medio lentejo, yo sé que ustedes van a comprenderla, mejorarla y aplicarla. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que... chao, chao.